La caída. ¿Qué sucedió con la caída del derecho legal que dio Adán en el Edén? Vamos a escudriñar un momento la palabra del Señor a través de un tema profundo que nos ayuda mucho a entender que cuando se produjo la caída de Adán, se produjo una alteración de químicos en el hombre. De ser viviente pasan a ser alterados, pasan a ser contaminados, pasan a ser murientes, y ahí nacen las emociones humanas. Adán no tenía una emoción humana, tenía una emoción espiritual o divina de 100% de un ser espiritual. Pero la caída hizo que el ADN fuera alterado. Cuando se altera el ADN, se produjo la caída. Adán en Edén se comunicaba con los animales. Los animales no eran agresivos. No había muerte entre ellos. La maldición alcanzó a Adán y la mujer por el pecado, por transgredir la ley de Dios, que es la desobediencia. Cuando se altera todo un orden espiritual, afecta al cuerpo. Y aquí tenemos el epigenomis o epigenoma. El epigenoma va a producir, que son químicos que se van almacenando, va a producir un historial y un ADN. Toda esta área del epigenoma, ese historial de la caída, va a ser un historial al ADN del hombre y la mujer. Por eso es que nosotros ya venimos con la naturaleza del pecado adámico, que se conoce como que fue la caída de Génesis capítulo 3. El epigenoma está formado por compuestos químicos, proteínas que al unirse al ADN y a dirigir acciones tales como la activación o desactivación de estos genes y el control de la producción de proteínas en células específicas. Este es el epigenoma. El epigenoma se produjo cuando Adán y la mujer cayeron y pecaron. Fue alterado el ADN. El epigenoma produjo químicos en el cerebro, que son las proteínas que al unirse con el ADN van a hacer las activaciones de los genes. Toda una cadena. Por eso es que no solamente se produjo una caída, sino que alteró todo el ciclo humano. Lo que activa el ADN, todos tenemos un ADN. El ADN puede ser por el cabello, por saliva, por sangre. Todos tenemos un ADN. Usted tiene el ADN de su padre, su hijo tiene su ADN, usted tiene el ADN de su padre de su abuelo de su tatarabuelo, y de 14 generaciones, que lo hemos mencionado bastante en esta semana. Y usted tiene un ADN. Ahora, el ADN se puede alterar. Aquí es donde tenemos que cuidarlo. Porque lo que activa el ADN generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre, lo que lo altera son los químicos del cerebro. Mire qué importante todo eso. ¿Por qué a veces andamos con alteraciones o vivimos momentos difíciles? Es producto porque hay un químico del cerebro que está alterado. ¿Cómo se activa ese químico? Por una emoción. Aquí tenemos la dopamina. La dopamina es donde se da el placer, hacer cosas, motivaciones. Tenemos oxitocina, que es la generosidad, la serotonina, en cual se puede disfrutar, esto cuando están bien, las endorfinas, el cual es el cantar, danzar, bailar. Todo esto de dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina y noradrenalina, que lo vamos a analizar también, son químicos que tienen que estar bien. Al estar estos químicos bajos, se va a producir un desorden mental. Cuando hablo de desorden mental, es una alteración, una emoción dañada. Puede venir tristeza, amargura, dolores espirituales, emocionales, una alteración. Recuerde que lo que activa el ADN son los químicos del cerebro.
Analicemos un poco de los químicos del cerebro, que lo hemos enseñado en otras clases, pero importante enseñarlo por las personas nuevas también. Los químicos del cerebro tenemos la dopamina o oxitocina, que la dopamina tiene que ver con el placer, la oxitocina tiene que ver con la felicidad. La dopamina tiene que ver con amor. Químicamente ocurre cuando tú haces algo con amor. Cuando algo te agrada, te gusta, eso es dopamina. Ejemplo, salir a un parque, comerte un helado, ir al cine, ir a la iglesia, estudiar, algo que a ti te agrade, que a ti te gusta, tocar un instrumento, leer la palabra, salir, ir a la playa, ir al mar, no sé, a un bosque, a una naturaleza, todo lo que te agrade, ahí la dopamina está bien porque es un placer. Todo lo que produzca placer va a producirse una buena dopamina. Pero también si baja la dopamina va a producir un placer ya lo negativo. Entonces dopamina y oxitocina tienen que estar, que son químicos del cerebro, neurotransmisores que tenemos todos en el cerebro. Cuando muchas veces ocurre la tristeza en una persona que llora y esas lágrimas son de dolor, de amargura, aquí tenemos la noradrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor, una hormona de neurotransmisor que se encarga de alejarnos de peligros, pero activa un instinto natural en que tiene la capacidad de concentración en algo, pero va a producir una depresión porque le da mucha importancia a algo, a un dolor, a un problema. Por eso es que toda tristeza tiene que ser cuidada. Al no cuidarse se pueden producir alteraciones al mundo espiritual o físico también, porque la tristeza produce temor. Salmo 112, verso 7. No tendrá temor de mala noticia. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Tenemos que estar quietos, tranquilos y tener nuestra confianza plenamente en el Señor. Otro químico que es también que produce el odio, la ira, lo desmedido es la serotonina. Cuando baja la serotonina acumula odio, rencor, rabia, agresión, una ira descontrolada. Produce iras descontroladas y a través, como están descontroladas estas iras, porque bajó la serotonina, se producen agresividades. Tenemos que tener un control. Hay personas que gritan y gritan y no tienen un control. Es porque está la serotonina como químico del cerebro alterado, o más claro, bajó ese químico. El problema está en cuando bajan los químicos. Por eso que los químicos del cerebro tienen que estar equilibrados, ni bajos ni muy altos, porque al estar altos también van a producir excitaciones, cosas negativas. Otro químico del cerebro que es uno de los más peligrosos, que es producto del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo produce 3 químicos que se juntan. La alteración de estos 3 químicos trae un bloqueo en la mente. Estos 3 químicos son dopamina, serotonina, noradrenalina. Cuando los 3 químicos de dopamina, serotonina y noradrenalina se juntan, se produce tal alteración el cual las personas no pueden tratar de controlar la mezcla de estos miedos y producen angustias, ansiedades, situaciones difíciles de controlar. Los miedos se tienen que evitar. Un miedo no es bueno, porque el miedo va a producir un nerviosismo. El nerviosismo le va a hacer que cometan errores. Hay que tener un control de eso. A veces nosotros escuchamos a personas cuando suben al púlpito y dicen, bueno, estoy nervioso, pero gloria a Dios que esté nervioso porque eso significa que voy a depender de Dios. No es tan así. Mire las cosas que decimos inconscientes. Y se lo voy a enseñar bien esto, porque no tiene nada que ver el que Dios trabaje con que yo tenga nerviosismo. El nerviosismo produce una alteración. Entonces no hay que mezclar eso. Y mucha gente dice, me toca predicar y estoy nervioso, pero gloria a Dios, porque eso significa que dependo de Dios y la gloria es para Dios. No mezcle algo con algo que no es. Eso no es. Al contrario, el nerviosismo o el miedo no le va a ayudar a crecer.
Son cosas que muchas veces yo la escuchaba eso en la iglesia donde yo nací, en el sur de Chile, y subía al predicador y decía, oh, estoy nervioso, pero gloria a Dios porque dependo de Dios. No es así, porque cuando las personas están nerviosas porque el químico del cerebro bajó y ahí se producen temores. Dopamina, serotonina, noradrenalina bajó un poco de nuestro estado y produce el nerviosismo. Y una persona nerviosa no va a hacer las cosas bien. Hemos visto también personas que por el nerviosismo han dicho hasta herejías y no se han dado cuenta, o han dicho textos fuera de contexto porque el nervio no lo hace controlar lo que tienen que decir. Usted tiene que saber lo que tiene que decir. Ese se llama un control, un autocontrol de sí mismo de las emociones. Entonces no es bueno el que uno pueda decir, oh, estoy nervioso, pero gloria a Dios. No, eso no tiene nada que ver, porque al contrario es que ese miedo, ese nerviosismo lo puede llevar a cometer hasta una herejía y usted no se puede dar cuenta. Así que cuidémonos de estos químicos. Hoy estamos hablando de la caída. Ya vimos que la caída de Adán se produjo por la alteración de los químicos del cerebro. Una alteración de las emociones. Efesios 4:26 dice, si se enojan, no permita que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Qué importante eso. Porque muchas veces un enojo nos dura tanto tiempo. No debería suceder. El enojo tendría que controlarse. El enojo tendría que superarse y decir, Señor, perdóname, ayúdame, dame fuerza, pero no permitir que el enojo dure todo el día. La versión Jerusalén dice, si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airado. Y me gusta esta versión TPT porque aclara más este texto. Pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Aquí se fija claramente que ese enojo es una emoción. La ira es una emoción, pero descontrolada. Entonces, cuando se descontrola esa ira, ese enojo, no tiene un control, producen enojos y muchas veces esos enojos pueden durar años. Las personas enojadas, años, porque esa emoción pasó a pensamientos, a los químicos del cerebro que fueron alterados, se contamina el alma y se contamina el cuerpo, que el cuerpo también produce problemas emocionales, problemas del corazón, aceleración del corazón, dolor de cabeza, dolor muscular, porque todo lo que produjo ese enojo, si no se controló, produce alteración en el cuerpo. ¿Cuánto dura una emoción? Toda emoción dura en promedio 90 segundos. Poco. 90 segundos. Usted se enojó con alguien le dijo a alguien le insultó, alguien le hizo algo, tendría que durar 90 segundos. Pero ¿por qué dura tanto una emoción? Porque se altera, porque no hay un control. Si solo duran 90 segundos, ¿por qué las personas duran todo el día enojados? O años, o meses. Proverbios 16:32, versión amplificada, el que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado, y el que gobierne controla su propio espíritu que el que toma una ciudad. Es mucho mejor, más que el valiente soldado, más honroso es el que gobierna y controla su propio espíritu. Es más valiente que el que toma una ciudad. Y el mismo Proverbio 16:32, la versión MSG, dice, la moderación es mejor que el músculo y el autocontrol mejor que el poder político. En esa reacción el miedo interviene la amígdala del cerebro, que lo he enseñado en otras clases. La amígdala del cerebro es una pequeña almendra, pequeñita. Es como un pequeño, como una pequeña pequeño como arroz. Son dos, izquierdo y derecho. Ese se llama la amígdala del cerebro, no la amígdala de la garganta. Ese es otro tema. Existe la amígdala del cerebro. Ahí llegan todas las emociones, todas, absolutas, todas pasan. Toda emoción primeramente va a pasar por la amígdala del cerebro. Y la amígdala del cerebro se va a encargar de distribuirla al hipocampo, que está en la memoria, o al cuerpo, o al corazón, o al nervio, la alteración y todo lo demás. Pero toda emoción pasa por la amígdala. Pequeña,
y que controla todas las emociones. Aquí vemos claramente la amígdala del cerebro, ese puntito medio rosadito, es la amígdala del cerebro, el cual son dos, una izquierda, otra derecha, uno en cada uno. Ahí algo tan pequeño, pero es lo más importante en las emociones, porque esto es lo que puede descontrolar algo en todo el cuerpo, en nuestras áreas emocionales. La amígdala juega un papel importante donde están las expresiones, están los estados de ánimo, los miedos, las iras, las agresiones, todo está en la amígdala del cerebro. La capacidad de un buen aprendizaje requiere la amígdala intacta. Pero cuando una emoción es alterada, recuerden que una emoción tendría que durar 90 segundos. Pero como hay memoria, que es lo hipocampo, y en esa memoria hay una herida, hay un trauma, hay un problema sin resolver, hay un enojo de mucho tiempo, o hay un enojo que no has sanado, o no pides perdón, o no tú te autoliberas, se produce una alteración. No es el problema la amígdala, es el problema lo que nosotros guardamos. ¿Dónde guardamos todo? En el hipocampo, que se llaman las memorias. Ahí guardamos todo lo que recibamos, sea bueno, sea malo. Pero la amígdala del cerebro, si recibimos una mala emoción y ya hay una memoria de eso, va a alterar todo el cuerpo. En la amígdala del cerebro están las sorpresas, los miedos, las angustias, el afecto, el cariño, la alegría, excitación, la ira. Todas las palabras denotan diferentes emociones y que todos a través de los todos sentimos en el día a día. Tenemos la amígdala del cerebro, tan pequeño, y se fija usted al lado tiene el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con las memorias. Muchas veces nosotros nos sucede algo, inmediatamente nos airamos. Usted recibe algo, inmediatamente se enoja. O recibe algo, inmediatamente una amargura. ¿Por qué? Porque ya hay en la amígdala del cerebro va inmediatamente a buscar una memoria. Si hay un antecedente de un mal recuerdo, de un pasado, entonces la amígdala va a bloquear lo que está sucediendo y lo va a llevar a una alteración. Espero que se pueda entender todo esto. Estoy tratando de ser lo más claro para no hablarles tantos términos de neurología que he estudiado durante bastante tiempo. Ahora, un ataque amigdalar. Aquí vemos cuando hace un tiempo atrás el boxeador Mike Tyson mordió la oreja a su oponente Evander Holyfield. Aleluya, ya estoy hablando en lengua. Y esto sucedió en 1997. Cuando estaban peleando, boxeando, Mike Tyson dice que golpeó la cabeza. O sea, se golpeó la cabeza de Tyson. Evander golpeó la cabeza de Tyson. Cuando golpea la cabeza de Tyson, se recordó una pelea que había hecho hace 8 meses atrás. Y él había perdido esa pelea juntamente con él. Y eso le produjo un ataque amigdalar, una rabia, un descontrol. Fue tanto el descontrol que esta persona va y le muerde la oreja y después también lo sanciona. Cuando le preguntaron al médico por qué había mordido la oreja a su oponente, el médico dijo, es que le dio un ataque amigdalar. Se fija, ahí hablamos de la amígdala. Hay ataques amigdalares, que es un descontrol. Principalmente cuando alguien hace daño a una persona, esos son la amígdala del cerebro. Es cuando en los femicidios, por lo general son ataques amigdalares. Cuando las personas matan sin saber lo que saben lo que están haciendo, pero el descontrol los ciega. Eso es un ataque amigdalar. Cuando un padre mata a un hijo, un ataque amigdalar. Ningún padre consciente va a matar a su hijo. Vemos como una madre mata a un hijo mata a un padre mata a un hijo. Unas secuelas de ataques amigdalares, el cual no se piensa en lo que se está haciendo. ¿Cómo se da cuenta de un ataque amigdalar? Ejemplo, cuando una persona están enojados entre matrimonio, con hijos, con esposos, y se gritan y se hacen un montón de cosas, y tanto fue el descontrol que uno de los dos empieza a llorar. Ejemplo, si la mujer o el hombre empieza a llorar,
y alguien se da cuenta que está llorando, uno inmediatamente va a reaccionar y decir, disculpa, perdóname, no debería haberte gritado, lo siento, no, perdóname. Es porque hubo un control de la amígdala. Pero si la persona ve que esa persona llora y sigue gritando, hay personas que ese llorar alimenta más la rabia. Mire qué importante esto. Y las personas lloran y ese llorar es como que alimentan más el odio, como que más se colocan agresivos. O cuando las personas caen en un nivel de sumisión, más le da rabia. No hacen nada, no golpean, no dicen nada, eso le da más rabia todavía. El hecho de que no haga nada, más ira, más descontrol. Así se produce un ataque amigdalar. Tenemos que cuidarnos entonces de nuestras emociones porque todos somos diferentes. Recuerde, las mujeres son 2/3 de emoción, son más sensibles y como dice Primera de Pedro 3:7, son un vaso frágil. El hombre es 1/3 de emoción, es más analítico. Somos diferentes, cada uno tiene medidas muy diferentes en las áreas de las emociones. Toda emoción ahora manipulada va a afectar al cuerpo. Entonces tenemos que cuidarnos de las áreas emocionales, principalmente en la mujer, el área que es más sensible, en área emocional. Los hemisferios son muy diferentes. El hemisferio del hombre es imagen y razonamiento. El hombre por una imagen puede fallar si no se ha convertido, sus ojos con colirio del cielo. El hombre razona. La mujer es emoción y sentimiento. Son diferentes los hemisferios del hombre y la mujer, no son iguales. Por eso cuando las personas dicen yo estoy buscando mi media naranja, mentira, la han engañado, aleluya. Así que los que están solteros, solteras, no busquen su media naranja porque no la van a encontrar. El hombre es diferente a usted, si no seríamos robots, seríamos máquinas, no somos iguales. El miedo, entonces el miedo produce un problema de noradrenalina, serotonina, y estos químicos se mezclan, endorfina, serotonina, noradrenalina, dopamina. Estos 3 químicos se mezclan. Cuando se mezclaron se produjo el miedo, una alteración. ¿Dónde nace el miedo por primera vez? En Génesis 3 con la caída. Génesis 3:8 dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No era que el Señor no sabía dónde estaba. No era que Dios quedó en chopo cuando fallaron y pecaron. No, Él lo sabe todo. Pero quería que Él reconociera su estado. Y Él respondió a Adán, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí aparece por primera vez la palabra miedo en la escritura o en la Biblia. El miedo se produjo por la alteración del químico de Adán. De ser viviente, se alteró ese químico, genes, ADN, se alteró, pasaron a ser un químico alterado, y ahí se produjo un problema emocional. Y mire qué interesante aquí que el palabra miedo es amedrentar, atemorizar, es algo temible, terrible, en terror, algo espantoso. Ahora, la fragmentación del alma, el miedo, la palabra yaré, que significa hecho, miedo, presencia, temeroso, temible, temor, terrible, tremenda, amedrentar. Esto es el miedo, yaré, el asustar, espantoso. Eso es el miedo. Y Adán dice, tuve miedo. ¿Y qué hizo el miedo? Lo hizo esconder de la presencia de Dios. Por eso es que hay que quitar los miedos. Los miedos no son buenos. Y gloria a Dios que la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia. Eso significa que el Señor nos dice que hay un no temas cada día. Aleluya. Cada día, si pasamos un problema emocional o un temor, gloria a Dios porque hay un no temas cada día. Todos los días el Señor te está diciendo no temas. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán.
y a veces hay químicos que están alterados, entonces el Señor cada día nos va a decir, no temas, hijita, no temas, hijo, porque Dios tiene absolutamente el control de todo. Todo esto causa alteraciones al mundo físico, al mundo espiritual. Ahora, para poder entender más todas estas áreas, es necesario controlar, porque todo eso se produce con los miedos, temor, miedo, fobia. Hay gente que tiene fobias a arañas, fobia a un ratón, fobia a un ascensor, fobia a una serpiente, o timidez, o terror, o tormento. Todo eso es lo que producen los miedos. Por eso que la escritura en 2 de Timoteo 1:7 nos dice claramente, voy a leer la versión TPT, dice, porque nunca os dará Dios espíritu de temor, sino el Espíritu Santo, que os dará gran fuerza. Qué importante esto entonces, que nosotros tenemos que tener, que el Espíritu Santo nos da gran fuerza. ¿Por qué? Para que no se produzcan los químicos alterados en nuestra vida. El Señor no te dio un espíritu de temor o de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Estos tres, poder, amor y dominio propio, van al ser tripartito. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. En 1 de Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor nos dio poder, amor y dominio propio. Tres cosas en el ser tripartito. Analicémoslo. Entonces somos primeramente espíritu. El espíritu entra el primero que dice poder. El poder entra en el espíritu. Tenemos, por eso que Dios nos dio espíritu de poder para echar fuera demonios, espíritu de poder para sanar enfermedades, espíritu de poder, derecho legal. Ese es espíritu. El espíritu se produce el poder. 2, amor, de poder, amor. El amor en el segundo ser tripartito. Ya vimos espíritu, luego entra el alma. El alma entra en las emociones, el amor. Por eso que el amor echa fuera el temor. En el amor que está en el alma, donde están las emociones, sentimientos, decisiones, lo almático es ahí en el alma. Y el tercero, el dominio propio, entra en el cuerpo, del tercer ser tripartito. Qué interesante todo esto. Así podemos entender cuán importante es ordenarnos y pedirle al Señor que Él haga un control sobre nuestras vidas. Y aquí está claramente, está ya más graficado, si aún no lo ha entendido. El poder está en el espíritu, el amor se asienta en el alma, el dominio propio se asienta en el cuerpo. Esos son los espíritus. Ningún poder va a entrar en el cuerpo, ningún dominio propio va a entrar en el espíritu. Todo va en el orden. Por eso es que es importante esto, memorizarlo y saber cuán importante es cómo trabaja el enemigo en el ser tripartito, alterando las emociones. Y recuerde que todos los días tenemos problemas emocionales. El mayor problema en nuestra vida no es Satanás, no es demonio, somos nosotros mismos en las alteraciones, porque a veces nosotros nos alteramos con miedo, con timidez, con tormento, una mala noticia, nos airamos, algunos son polvoritas, algunos no se les puede ni hablar. Hay personas que en la iglesia no se puede corregir porque esas personas se airan, se enojan y se van y después vuelven. No se les puede ni corregir. Es porque no tienen un poder, un amor y un dominio propio. Son personas que no tienen un autocontrol. Y eso sucede dentro de la iglesia, que a lo mejor usted ha visto en una persona que no tenga un control. Qué importante todo esto. Y mire que recuerde que en Génesis 3 vimos que Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Y aquí viene un texto importante también, el verso 11, donde dice, el Señor le dice después que Adán dijo, tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese?
Hay otra versión que dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Versión Jerusalén, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Versión TNM, ¿quién te informó que estabas desnudo? Versión BTX, ¿quién te reveló que estabas desnudo? Analicemos bien, porque esto es muy importante y mucha revelación también, porque los miedos no solamente es un miedo. El Señor le dice, ¿quién te enseñó? Yo no te enseñé. ¿Quién te ha hecho saber? Yo no te hice saber eso. ¿Quién te ha hecho ver? Yo no te hice ver eso. ¿Quién te informó? Yo no te informé del miedo. ¿Quién te reveló? Yo no te revelé del miedo. Mire qué importante los términos de cada versión. En Génesis 3:11, aquí dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esa palabra enseñó es la palabra nagat, del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento, que significa denunciar, descubrir, enseñar, entender, mensajero, relatar, revelar. ¿Quién te ha hecho saber? Enseñar es doctrina. Enseñanza es una doctrina y doctrina es un didasque. Lo digo de nuevo. Enseñanza es una doctrina y doctrina es un didasque. Lo que usted hoy está aprendiendo es una enseñanza. Esa enseñanza es una doctrina y la doctrina es un didasque. También están los didascos. ¿Quiénes son los didascos? Los maestros. Didascos son los hábiles en la enseñanza y los didasques son los que enseñan doctrinas. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó? O más claro, el Señor le está diciendo, ¿quién te adoctrinó? Mire lo que hace un miedo. Un miedo adoctrina. Un miedo enseña. Doctrina es una forma de vida. La doctrina nos enseña de cómo caminar en la escritura, en la palabra. Y la doctrina tiene que ver con didasque, pero salen 99 veces en la Biblia de la palabra doctrina. Pero existen 12 palabras griegas con la definición de enseñanza, que no la voy a dar, porque si no se me voy a alargar con cada una de las enseñanzas de palabras griegas de enseñanza. El problema es que nosotros tenemos, Reina Valera, que ha sido Reina Cipriana Valera en 1960, enseñanza para todo. Y no es así. Es como cuando dice Baal. Hay 18 tipos de Baales. Y la escritura menciona puro Baal, pero hay 18 tipos de Baales. Es lo mismo. Es por errores de traducción o no profundizar los textos originales. Y hay 12 palabras griegas con esta definición de enseñanza. Una es la palabra que vimos hoy, doctrina. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dio didasque? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te adoctrinó? Eso es lo que quiere decir. Mire lo que produce un miedo. Por eso es que los miedos hay que inmediatamente quitarlos. Porque bajan los 3 químicos, dopamina, serotonina y noradrenalina. Cuando bajan los 3 químicos, bloquean a la persona. Los miedos no son buenos. Un miedo te puede bloquear. Hay personas que ven un accidente y ese miedo le produce que queden bloqueados. Incluso cuando hay incendios, un incendio y una persona ve que hay gente todavía adentro y no atinan a nada, quedan bloqueados, no saben qué hacer. Otros se quedan en el mismo lugar y no pueden arrancar porque no pueden correr, no pueden salir porque se bloquean. Esto es todo lo que produce los miedos. Al mundo espiritual es lo mismo. Por eso es que tenemos que cuidarnos de los miedos. Los miedos alteran. ¿Qué hacen los miedos? Aceleran el corazón. Cuando una persona, ejemplo, la asaltan, le roban su cartera o sus, como le llamen, su cartera, se dice en Chile, donde llevan su monedero y todo eso, su bolso, y le roban su bolso, ¿cómo queda la persona después? Con miedo. Y sale a la calle ya con el bolso ahí por no adelante, con miedo, agarrándolo porque ya tuvo una mala experiencia. Se bloquean y ahí pues se produce en que llevó ese evento negativo a los hipocampos, a la memoria. Y todo problema emocional que entra por la amígdala, el amígdala va a buscar en la memoria si hay un evento negativo de miedo, de susto y se encuentra, va a bloquear inmediatamente. Y ahí empieza a bloquear a una persona en las decisiones. Y ya terminando, Job capítulo 1 verso 5.
Y aconteció que habiendo pasado el turno del convite, Job enviaba y a sus hijos los santificaba cada mañana. Y él decía: quizá habrán pecado mis hijos, o habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? Capítulo 1, verso 5. Todos los días él decía: voy a orar por mis hijos, voy a hacer sacrificio porque quizás mis hijos pecaron, quizás a lo mejor pueden haber blasfemado, y yo voy a hacer sacrificio, voy a estar haciendo algo por ellos. Aparentemente era algo bueno, porque quien no ora por sus hijos. Pero esto después se convirtió en un problema. ¿Por qué? Porque empezó a tener miedo de eso. Tener miedo que sus hijos pequen, tener miedo que sus hijos blasfemen. Ya ahí llamó a los miedos. Llamar las cosas que no son como si fuesen, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y Job 3, verso 25-26, la versión NBI dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Mire qué interesante todo esto. Por eso es que inmediatamente un miedo, un temor, hay que rechazarlo inmediatamente. Hay un texto también que Proverbios: no tendrás temor de malas noticias. Cuidémonos de recibir malas noticias, porque eso va a alterar tu área emocional y al final va a dañar tu ADN. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque hay mucho tema también que seguir avanzando. Pero es importante entender que todo lo que produce una alteración de un químico, es importante entonces cuidarnos en que cualquier químico del cerebro puede hacer alterar a una persona, y esa persona después la puede llevar a tener un descontrol emocional, un descontrol de las emociones, un descontrol en las vidas, un descontrol en lo que puedan hacer, no lo deja pensar bien. Hay personas que no pueden dormir porque tienen miedo, porque tienen fobia, porque tienen temores, situaciones en las cuales no lo dejan avanzar, un miedo por un hijo, un miedo por una muerte. Hay personas que tienen miedo a morir. Es todo un tema que tenemos que nosotros, con la ayuda del Señor, llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo, porque los miedos son los más peligrosos. Los miedos son más peligrosos que aún un simple pecado. Escuche esto. Los miedos son más peligrosos en el área emocional que un simple pecado. El pecado altera y ya uno sabe que está lidiando con eso, pero un área emocional altera todo el cuerpo. Un pecado altera solamente en esa área, cualquier pecado. Solo en eso va a ser la confrontación. Pero un químico del cerebro, un miedo, va a alterarte un problema al corazón, va a alterar tu estado de salud, te va a producir otras enfermedades, va a producir amargura, va a producir ira, va a producir amargura, llanto, hasta enfermedades. Los miedos pueden producir diferentes síntomas en todo un cuerpo, o sea, son mucho más graves que cualquier pecado que por nosotros podamos conocer. Qué importante es en nosotros cuidarnos entonces de todo esto y a la vez también pedirle al Señor que nos guarde, que nos proteja, porque si no se controla un químico del cerebro, dopamina, serotonina, noradrenalina, si uno de estos químicos baja, vamos a tener problema emocional. Hay personas que no controlan eso, y hay personas que están en la iglesia en el momento también, pero van camino a la casa y se descontrolaron. ¿Por qué? Porque no se sacudieron de ambiente, atmósfera y clima. Mire que eso a veces, a lo mejor alguna vez a usted le ha pasado que usted fue a la iglesia, lloró, se amargó y te tiró por el suelo y gritó aleluya y dio vueltas, dio brincos y aleluya, todo lindo. Pero cuando usted iba de regreso a su casa, había un tráfico tan grande que usted ya está nerviosa, que ¿por qué se demoran tanto los carros? Y el de atrás le empieza a tocar bocina y usted: dame paciencia, Señor, dame paciencia. Y usted ahí entre el nerviosismo, luego después ya de tanto tocarle bocina, usted también empezó a tocar bocina adelante, se altera. Otro le dice: si yo no soy avión, y vienen problemas emocionales, se altera. ¿Y cómo llegó a la casa? Pateando al perro, al gato y a todo. ¿Por qué? Y no fue a la iglesia y usted recibió la bendición de Dios. Y después llegó a su casa toda enojada, toda amargada. Perdió la bendición porque su químico se bajó,
se alteró. Mire cómo es el enemigo, cómo es astuto en esta área en que hace un descontrol. Por eso es que siempre tenemos que cuidarnos. El que estemos bien no hace que podamos estar todo el día bien, a menos que haya un control. Y esto lo vengo enseñando ya de muchos años. Muchos años, alrededor de cuando tenía 25 años, comienzo a enseñar todo esto. Son mucho tiempo. Ya los tenemos en libros, ya los tenemos en muchas áreas donde podemos enseñarlo. Y lo voy a seguir enseñando porque esto es lo que más nosotros te lidiamos, nuestra área emocional. Estamos bien en un momento, cualquier cosa nos amargó y nos vamos por el suelo. Es como Pedro. Pedro, cuando el Señor preguntó, ¿ustedes quiénes piensan? ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa de mí? ¿Qué dice la gente? Y sale, algunos decían, no, que uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres un profeta, otro tú dices que eres Mesías, y sale el gran Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Jesús se sorprendió, le dijo a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y alabó a Pedro. 6 versos más abajo, Pedrito, el gran revelador, se acerca a Jesús y le dice, le empieza a reconvenir, así dice el texto, le empieza a reconvenir a Jesús. ¿Por qué reconvenir? Reconvenir se está diciendo lo siguiente, porque Jesús había hablado que iba a ir a Jerusalén, iba a morir allá en ese lugar y iba a ser crucificado. Entonces el gran Pedro de la gran revelación, 6 versos después, le dice, no te dejes matar, Jesús, no vaya a Jerusalén, por ningún motivo vaya a Jerusalén porque te van a matar. Y ahí aparece ya Jesús con autoridad, le dice, apártate de mí, Satanás. Mire qué interesante, entre la misma situación, ni pasa un día, ni pasan horas, ni pasan meses, ni pasan años, pasa en el mismo momento. Primero es alabado por el Padre, no te lo reveló sangre ni carne, después apártate de mí, Satanás. Se fija, así somos nosotros, fluctuantes, cambiantes. Hoy día podemos estar en la gloria, en el tercer cielo, y después podemos estar en segundo, en el inframundo. ¿Por qué? Porque somos emociones, el almático. Por eso cuidémonos. Cuidémonos de nuestra área emocional. Si hay un problema con alguien, pida perdón. Todos fallamos, yo fallo, yo peco, todos fallamos en el área emocional, todos fallamos. Y aquí yo no soy perfecto, ni usted tampoco es perfecta. Yo fallo, usted también falla, o usted no falla. Claro que sí. ¿O usted lo sabe todo? Yo no lo sé todo. ¿Por qué cree que estudio todos los días? Porque no lo sé. Y le digo, Señor, dame más sabiduría. Le digo, Señor, dame cerebro. Así le digo al Señor, dame cerebro para memorizar. Porque me falta mucho, Señor. Pero hay personas que no tienen un espíritu enseñable y creen todo saberlo. Y si no lo saben, lo inventan. Así hay personas, no tienen un espíritu enseñable, no se dejan enseñar, creen que todo lo saben. Y si no, lo van a inventar. Se creen hasta la 4ª persona de la Trinidad. Aleluya. No todos lo sabemos. Yo no todo lo sé. Yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Todos nos necesitamos. La caída